La Pimpinela Escarlata, por Baronesa de Orczy. Capítulo 27. La persecución. Margaret Blakeney no dudó ni un solo instante. Los últimos sonidos que llegaban hasta el gato pardo se habían perdido en la noche. Había oído cómo Desgas daba órdenes a sus subordinados para salir luego en busca de los 12 hombres que debían reforzar su tropa. 6 soldados no eran suficientes para atrapar al astuto inglés, cuyo poderoso ingenio era todavía más peligroso que su valor y su fuerza. Pocos minutos más tarde oyó también la voz ronca del judío que evidentemente estaba gritando a su yegua, así como el ruido que producían las ruedas del viejo carro al avanzar a trompicones sobre la calle mal pavimentada. En el interior de la posada todo estaba silencioso. Tanto Brogard como su mujer, asustados por la cólera de Chauvelin, no habían dado señales de vida. Esperaban que nadie se acordara de ellos, o, en todo caso, pasar inadvertidos. Margaret no podía oír ya la usual retahíla de maldiciones y de juramentos. Esperó un rato más, y luego bajó sigilosamente por la desvencijada escalera. Se envolvió bien con su abrigo oscuro y salió fuera de la posada. La noche estaba lo suficientemente cerrada como para que su figura oscura quedara oculta a la vista de cualquiera. Por otra parte, podía oír perfectamente el ruido del carro que avanzaba. A la sombra de los árboles que bordeaban los caminos, esperaba que ni los hombres de Desgas ni las demás patrullas descubrirían su presencia. De este modo empezó una nueva etapa en su doloroso viaje. De noche, sola y a pie, debía recorrer las 3 leguas que había hasta Miquelon. Desde allí tendría que ir a la choza del tío Blanchard. Dondequiera que estuviese aquel lugar fatídico. Quizá debería ir por malos caminos, pero no le importaba nada. La yegua del judío no podía ir muy deprisa. Aunque estaba cansada por el trabajo mental realizado y la excitación de sus nervios, Margaret sabía que podría seguir el carro fácilmente. En las cuestas, sobre todo, podía ganar terreno. El pobre animal, probablemente medio muerto de hambre, tendría que hacer descansos cada vez más largos y frecuentes. El camino estaba a poca distancia del mar, bordeado por árboles bajos y de poco follaje. Inclinados todos hacia el norte, sus ramas parecían en la penumbra una cabellera espectral agitada constantemente por el viento. Por suerte, la luna no quería asomarse por entre las nubes y no era fácil ver a Margaret andando por la orilla del camino, junto a los árboles. Todo a su alrededor permanecía silencioso. Únicamente a lo lejos se oía el rumor del mar, igual como un suave y largo lamento. El aire era fresco y traía consigo el olor típico de la atmósfera marina. Tras el periodo de forzosa inactividad en aquella posada sucia y maloliente, Margaret habría disfrutado del ambiente agradable de aquella noche de otoño con el rumor melancólico de las olas que percibía a lo lejos. Habría gozado de la paz y del silencio de aquel lugar solitario, solamente perturbado de vez en cuando por el sonido estridente y quejumbroso de alguna gaviota o bien por el ruido que producían las ruedas del carro que iba delante. Habría disfrutado del aire fresco, de la pacífica inmensidad de la naturaleza que reinaba en aquel lugar solitario de la costa. Sin embargo, su corazón estaba demasiado dominado por una cruel tribulación, por la enorme angustia y el sufrimiento que sentía al pensar en aquel hombre a quien amaba con un afecto sin límites. Los pies de Margaret resbalaban sobre la hierba que había en la orilla del camino. No creía prudente andar por el centro, pero resultaba difícil mantenerse firme en la zanja llena de barro. Pensaba también que lo mejor era no andar demasiado cerca del carro del judío. Todo estaba tan silencioso que el ruido que producían las ruedas era suficiente para orientarse. La soledad era absoluta. Las luces opacas y poco numerosas de Calais habían quedado ya lejos, mientras que en el camino no aparecía ninguna señal que indicase la presencia de algunos habitantes. No se veía ninguna cabaña de pescadores, como tampoco ninguna vivienda ocupada por algún leñador.
A cierta distancia, a su derecha, quedaba el borde del acantilado, con la playa agreste debajo, contra la que rompían las olas con su fragor constante y lejano. Enfrente seguían oyéndose el sonido de las ruedas que conducían a un enemigo implacable hacia su victoria. Marguerite se preguntaba en qué punto concreto de aquella costa solitaria podía encontrarse Percy en aquellos instantes. Ciertamente no podía estar lejos, ya que había salido un cuarto de hora antes que Chauvelin. Se preguntaba también si sabría que aquel trozo frío de Francia, bañado por el océano, estaba plagado de espías. Su figura era tan alta que sería muy fácil seguirle hasta donde se hallaban sus confiados amigos. Una vez allí la trampa se cerraría y ninguno de ellos podría escapar. Mientras tanto, Chauvelin proseguía su camino en el carro del judío. A pesar de que su situación física no era muy cómoda, abrigaba en su interior agradables pensamientos. Se frotaba las manos con satisfacción al recordar la trampa que había preparado y de la que el audaz y escurridizo inglés no podría escapar. Pasaba el tiempo y el viejo judío lo llevaba por aquel camino oscuro con mucha calma, aunque también con rumbo seguro. Cada vez sentía más deseos de que llegara el gran final, en el que se llevaría a cabo la emocionante caza a la misteriosa Pimpinela Escarlata. La captura del atrevido conspirador sería la mejor señal del glorioso triunfo de Chauvelin. Si lo atrapaba con las manos en la masa, en el preciso momento de ayudar y de socorrer a los que habían traicionado a la República Francesa, no podría reclamar la protección de su país. De todos modos, prescindiendo de los hechos, Chauvelin ya había pensado la manera de que cualquier intervención llegara tarde. La escuálida yegua del judío no andaba muy deprisa. Su paso era muy lento y el conductor tenía que concederle largos y frecuentes descansos. —¿Estamos muy lejos de Miquelon? —preguntaba Chauvelin de vez en cuando. —No muy lejos, Excelencia —respondía siempre el judío con la misma cortesía—. Todavía no hemos encontrado a tu amigo ni al mío. Hechos un montón en medio del camino —comentó Chauvelin en tono sarcástico. —No se impaciente, Excelencia —respondió el hijo de Moisés—. Han salido antes que nosotros, pero ya puedo ver los surcos que dejan las ruedas del carro de ese traidor, de ese hijo de renegados. —¿Estás seguro de que este es el camino? —Estoy seguro de ello como de las 10 monedas de oro que tiene su excelencia en el bolsillo, y confío que serán mías dentro de poco tiempo. Así que haya estrechado la mano de mi amigo el extranjero alto, serán tuyas con toda seguridad. —¡Silencio! ¿Qué ha sido esto? —preguntó el judío de repente. En medio de aquella tranquilidad casi absoluta se podían percibir ahora claramente el galopar de unos caballos sobre el enfangado camino. —¡Son soldados! —añadió el hombre en tono de advertencia. —Deténgase un momento, quiero escuchar —dijo Chauvelin. Marguerite había oído también el galope de los caballos que se dirigían hacia el carro y hacia ella. Desde hacía rato había estado alerta por miedo a que Desgas llegara con su patrulla y la sorprendiera por la espalda. Sin embargo, aquellos hombres venían por el lado opuesto, probablemente de Miquelon. La oscuridad la ocultaba suficientemente. Había oído cómo el carro se paraba y, con suma cautela, se deslizó sigilosamente por el camino hasta situarse un poco más cerca. Su corazón palpitaba con fuerza, haciendo temblar todos sus miembros. Adivinaba ya las noticias que traerían aquellos jinetes. Las órdenes de Chauvelin habían sido: los soldados deben seguir a todos los extranjeros que encuentren, especialmente a los que sean altos o anden agachados para disimular su estatura. Cuando alguien dé con él, uno de los hombres ha de venir a notificármelo enseguida. Sin duda, algún soldado había visto ya a Percy y ahora aquellos jinetes venían a comunicárselo. Al fin, la liebre escurridiza había metido la cabeza en el cepo. Amparándose por la oscuridad, Marguerite se atrevió a acercarse más todavía al carro, esperando que así podría oír las noticias que traían aquellos hombres. Ante todo, oyó que alguien les pedía que se identificasen.
igualdad, libertad y fraternidad, respondió Chauvelin rápidamente. Luego preguntó: ¿Qué noticias traéis? Dos de los jinetes se detuvieron junto al carro. Marguerite podía ver sus siluetas recortadas a la luz de la medianoche. Llegaban hasta ella sus voces y el resoplar de los caballos, así como el ruido de unos pasos acompasados que poco a poco se iban acercando a su espalda. Indudablemente era Desgas y sus soldados. Hubo un largo intervalo en el que Chauvelin ciertamente debió acabar de convencer a aquellos hombres acerca de su identidad. Tras esto, tanto las preguntas como las respuestas empezaron a sucederse con bastante rapidez. ¿Habéis visto al extranjero?, inquirió Chauvelin con ansia. No, ciudadano, no hemos visto ningún extranjero, alto, a pesar de que hemos recorrido todo el borde del acantilado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? A menos de un cuarto de legua de Miquelon, vimos una construcción de madera que parecía ser una de estas chozas que usan los pescadores para guardar sus redes y los demás utensilios. Cuando la vimos por primera vez, creímos que estaba vacía. Al principio no nos pareció sospechosa. Más tarde, sin embargo, observamos que salía humo por una de las aberturas laterales. Bajé del caballo y me acerqué hasta allí. En aquellos momentos no había nadie dentro, pero podían verse unos leños encendidos y un par de bancos. Consulté a mis compañeros y decidimos que ellos ocultarían los caballos mientras yo me quedaría a vigilar. Efectivamente, así lo hice. Bien, ¿y pudo ver algo? Media hora más tarde oí voces, ciudadano. En aquel instante se acercaban dos hombres. Venían por el borde del acantilado y me dio la impresión de que llegaban por el camino de Lille. Uno era joven y el otro anciano. Hablaban tan bajo entre sí que me fue imposible oír lo que decían. Al escuchar aquellas palabras, uno era joven y otro muy anciano, el corazón de Marguerite casi dejó de latir. El joven podía ser Armand, su hermano, mientras que el viejo sería el conde de Tournay. ¿Iban a ser ellos los dos fugitivos que, sin querer, servían de cebo para atrapar a su noble y valiente salvador? Los dos hombres entraron en la choza, siguió diciendo el soldado, mientras los nervios excitados de Marguerite le hacían oír ya la risa triunfante de Chauvelin. Y entonces me acerqué todavía más. La choza no está bien construida, de forma que pude escuchar algunas cosas de su conversación. ¿Qué oyó usted? Dígalo, pronto. El viejo preguntaba al joven si estaba seguro de que aquel fuese el lugar. El otro respondió: sí, no hay duda de que este es el sitio. Luego, a la luz de los leños encendidos, mostró a su compañero un papel que traía consigo diciendo: aquí está el plano que me dio antes de salir de Londres. A menos de recibir órdenes contrarias que no he recibido, debíamos seguirlo al pie de la letra. Aquí está el camino que hemos recorrido, ¿ve usted? En este punto se bifurca. Por aquí tomamos la calle de San Martín y aquí está el sendero que bordeaba el acantilado. Quizá en aquel instante hice algún leve ruido, ya que el joven se acercó a la puerta de la choza y echó una mirada de ansiedad por los alrededores. Cuando volvió al lado de su compañero, hablaron en voz muy baja que ya no pude oír lo que decían. Bien, ¿y qué ocurrió después?, preguntó Chauvelin con impaciencia. Los que patrullábamos por aquella parte de la costa éramos 6. Volvimos a deliberar entre nosotros y pensamos que lo mejor era que se quedaran 4 para vigilar la cabaña mientras mi compañero y yo regresábamos para informarle a usted. ¿No visteis nada referente al extranjero alto? Nada, ciudadano. ¿Y si le vieran sus compañeros, qué harán? No le perderán de vista ni un momento. Si estuviese a punto de escapar o vieran venir una embarcación, le rodearán o dispararán sobre él si es necesario. El ruido de los tiros harán acudir al resto de las patrullas. En todo caso, no permitirán que el extranjero se escape. Con todo, no quiero que lo hieran, por lo menos ahora, dijo Chauvelin en tono siniestro. No obstante, lo habéis hecho de la mejor forma posible. El destino hará que no llegue demasiado tarde. Hace un momento nos hemos encontrado también con media docena de hombres que han estado patrullando varias horas a lo largo del camino. ¿Y qué? Tampoco han visto a ningún extranjero. Va sin duda en un carro que se encuentra más adelante. No hay tiempo que perder. ¿A qué distancia está la choza? A unas 2 leguas, ciudadano.
¿La puede encontrar otra vez enseguida y sin vacilar? Por supuesto, ciudadano. ¿Conoce también el sendero que bordea el acantilado? ¿Podrá verlo incluso en la oscuridad? La noche no está tan oscura, ciudadano, y creo que puedo encontrarlo. Síganos entonces y que su compañero lleve otra vez los caballos a Calais. No los vamos a necesitar. Póngase a un lado y vaya dirigiendo al judío para que pueda ir lo más directo posible. A un cuarto de legua mande que se detenga. Observe, sobre todo, que no se desvíe de su rumbo. Mientras Chauvelin hablaba, se habían acercado bastante Desgas y sus soldados. Marguerite podía oír sus pasos a unos 100 metros de distancia. En aquellos momentos pensó que ni sería prudente ni necesario permanecer donde estaba. Ya había oído todo lo que le interesaba. De repente le pareció que había perdido toda su facultad de sufrir. Su corazón, sus nervios y su mente daban la impresión de haberse embotado después de tantas horas de angustia incesante que culminaban ahora con aquella terrible desesperación. Desde aquel instante ya no le quedaba ni la más remota esperanza. A 2 leguas de allí aguardaban los fugitivos a su valiente salvador. Percy estaría en algún punto solitario del camino y pronto se encontraría con ellos. La trampa estaba bien tendida y dentro de poco caería sobre sus cabezas. 2 docenas de hombres dirigidos por una mente cuyo odio era tan mortal como agudo era su ingenio, rodearían al pequeño grupo de fugitivos y a su valiente héroe. Los capturarían a todos. Armand volvería a su lado, ya que así se lo había prometido Chauvelin. Sin embargo, Percy, el marido a quien amaba cada vez más, caería en manos de un enemigo despiadado. El agente de gobierno francés no sentiría ningún afecto por aquel ser intrépido. No se maravillaría frente al coraje de aquel espíritu generoso. Lo único que sabría hacer es odiar más a su ingenioso enemigo, el que tanto tiempo llevaba engañándole. Marguerite oyó que el soldado daba unas breves instrucciones al judío y se ponía rápidamente a un lado del carro. Al mismo tiempo, él ya se ocultó detrás de unos árboles mientras llegaban Desgas y sus hombres. El nuevo grupo de soldados formó sigilosamente detrás del vehículo y empezaron a andar por el oscuro camino. Margarita aguardó unos instantes, hasta calcular que no podrían escuchar sus pasos. Entonces, sin hacer ruido, reemprendió también la marcha en medio de aquella oscuridad que, de pronto, le pareció aún más intensa. Capítulo 28. La choza del tío Blanchard. Marguerite seguía adelante como si estuviera soñando. A cada momento la red se hacía más densa en torno a una vida que se había convertido en todo para ella. Su único deseo era poder ver de nuevo a su marido, explicarle lo que había sufrido, contarle los errores cometidos, reconocer lo poco que había sabido comprenderle. Había abandonado ya toda esperanza de salvarle. Veía cómo gradualmente quedaba cercado por todas partes y, en medio de su desesperación, miraba a través de la oscuridad que la rodeaba, preguntándose por qué lugar aparecería con el único fin de caer en la trampa mortal que le había preparado su más despiadado enemigo. En aquellos instantes, el rugido distante de las olas la hacía estremecerse. El chillido ocasional de un búho o de una gaviota le producía un horror indescriptible. Creía ver animales feroces que, en forma humana, buscaban a su presa, que intentaban devorarla igual que los lobos hambrientos, con el fin de satisfacer sus propios apetitos de odio. La oscuridad no la asustaba. Lo único que la horrorizaba era aquellos hombres que iban delante suyo y, sobre todo, aquel que iba sentado en el carro alimentando pensamientos de venganza con aquella sonrisa infernal que le convertía en un auténtico demonio. Sus pies estaban doloridos, sus rodillas temblaban por el simple efecto del cansancio. Desde hacía algunos días había vivido una constante excitación y en una tremenda inquietud. Durante 3 noches no había podido dormir tranquilamente. Llevaba cerca de 2 horas andando por aquel camino fangoso y su firme determinación no había flaqueado ni un momento.
Vería a su marido, se lo contaría todo y, si él estaba dispuesto a olvidar el error que había cometido en su ciega ignorancia, su mayor felicidad sería morir a su lado. Tuvo que haber andado de una forma mecánica, movida por el instinto que la guiaba en persecución de su enemigo. De pronto, sin embargo, con la aguda sensibilidad de sus oídos, que prestaban una gran ayuda a lo puramente instintivo, percibió que el carro se había detenido y que los soldados se paraban a su vez. Sin duda habían llegado a su destino. A la derecha, muy cerca de allí, debía estar el sendero que bordeaba el acantilado que él llevaba hasta la choza. Sin pensar en el riesgo que corría, se deslizó rápidamente hasta muy cerca de donde se encontraba Chauvelin, en medio de su pequeña tropa. Había bajado del carro y estaba dando órdenes a sus hombres. Esto era lo que deseaba oír. Si quedaba alguna posibilidad de ser útil a Percy, su tarea debía consistir en escuchar absolutamente todo lo que se refería a los planes enemigos. El lugar donde se habían detenido tenía que quedar a unos 800 metros de la costa. El ruido del mar llegaba bastante disminuido, como si estuviera lejos. Chauvelin y Desgas, seguidos por sus soldados, se dirigieron hacia la derecha del camino, tomando al parecer el sendero que conducía a los acantilados. El judío permaneció en el mismo sitio, con su carro y su yegua. Con enorme precaución, Marguerite había avanzado casi a gatas para tomar también la misma dirección de sus enemigos. Procurando hacer el menor ruido posible, tuvo que arrastrarse por la escombrosa maleza, lastimándose las manos y el rostro con las ramas y las espinas. Su única intención era escuchar, sin ser vista ni oída. Por suerte, el sendero, como es habitual en esta parte de Francia, estaba bordeada por un seto de mediana altura, detrás del cual había una zanja cubierta de hierba. Allí pudo ocultarse Marguerite. Nadie podía verla y además logró llegar a unos 3 metros del lugar donde estaba Chauvelin, dando órdenes a sus subordinados. «Y ahora», decía en voz baja y en tono autoritario, «¿dónde está la choza del tío Blanchard?» «A unos 800 metros de aquí, siguiendo el sendero», dijo el soldado que los había conducido hasta aquel sitio. «Está a medio camino del borde del acantilado». «Muy bien, usted nos llevará. Antes de empezar a bajar, acérquese a la cabaña con el mayor sigilo posible y cerciórese de que los traidores partidarios del rey están todavía allí. ¿Lo ha comprendido?» «Sí, ciudadano». «Ahora, escuchadme todos con atención», siguió diciendo Chauvelin con autoridad, dirigiéndose esta vez a todo el grupo de soldados. «Es posible que más tarde ya no podamos decir una sola palabra. Por esto, recordad cada sílaba como si vuestras vidas dependieran de vuestra memoria». Tras esto, añadió secamente, «y quizá sea así». «Le escuchamos, ciudadano», dijo Desgas. «Un soldado de la República nunca olvida una orden». «Usted se acercará a la cabaña y mirará en su interior. Si entre los traidores se encuentra un inglés, un hombre más alto de lo normal o que se agacha para disimular su estatura, dé enseguida un silbido agudo para avisar a sus compañeros». Luego, dirigiéndose de nuevo a todo el grupo, añadió, «Entonces todos rodearéis la cabaña. Entraréis en ella y os precipitaréis sobre esos hombres antes de que tengan tiempo de sacar sus armas. Si alguno ofrece resistencia, disparadle en los brazos o en las piernas, pero en ningún caso tenéis que matar al hombre alto. ¿Lo habéis entendido?» «Sí, ciudadano». «Probablemente este hombre de altura, fuera de lo normal, posee también una fuerza fuera de lo común. Serán necesarios 4 o 5 hombres para reducirlo». Hubo una breve pausa hasta que Chauvelin prosiguió diciendo, «Si los traidores partidarios del rey están todavía solos, que es lo más posible, avisad a vuestros compañeros que están alrededor de la choza, esperando en completo silencio hasta que llegue el inglés. Atacaréis únicamente la cabaña cuando él haya atravesado la puerta. Recordad, con todo, que debéis estar en silencio igual que el lobo cuando se prepara de noche para atacar un redil. No quiero que estos partidarios del rey estén sobre aviso. Cualquier disparo o grito será suficiente para llamar la atención del individuo alto que evidentemente se mantendrá lejos de la choza y del acantilado». Tras esto, el representante del gobierno francés añadió con gran énfasis, «Vuestra obligación esta noche consiste en atrapar al inglés alto.
Todas las órdenes serán obedecidas, ciudadano. En este caso, empezad a marchar con el mayor sigilo posible. Yo iré detrás de vosotros. ¿Y qué hacemos con el judío, ciudadano? Preguntó Desgas mientras los soldados empezaban a marchar en fila india por el angosto y escabroso sendero, igual como sombras sigilosas. Es verdad, me había olvidado del judío, dijo Chauvelin al tiempo que se dirigía al anciano y lo llamaba en tono imperioso. Aarón, Moisés, Abraham o cualquiera sea tu maldito nombre. El judío había permanecido en silencio junto a su yegua, guardando la mayor distancia posible de los soldados. Me llamo Benjamin Rosenbaum, para servir a su excelencia, respondió el viejo humildemente. No me gusta oír tu voz, pero he de darte algunas instrucciones que harás bien en cumplir. Lo que usted mande, excelencia. Para esa condenada lengua. Tienes que quedarte aquí, ¿me has oído? Espera con el carro y el caballo hasta que volvamos. No has de hacer ningún ruido y hasta procura respirar lo menos posible. No debes abandonar tu puesto bajo ningún motivo, hasta que yo te lo ordene. ¿Has entendido? Pero, excelencia, protestó el judío en tono de súplica. No hay pero que valga ni quiero oír ninguna observación, dijo Chauvelin en tono que hizo temblar de pies a cabeza al temeroso anciano. Si no te encuentro aquí cuando vuelva, te juro que te buscaré donde sea y te haré castigar de la forma más rápida, terrible y segura. No importa dónde te escondas, tarde o temprano te encontraré. ¿Me has oído? Pero, excelencia. He dicho si me has oído. Todos los soldados ya se habían marchado. No quedaban más que los 3 hombres en medio de aquel camino solitario y oscuro. Marguerite también seguía detrás del seto, escuchando las órdenes de Chauvelin igual como si dictara su propia sentencia de muerte. Lo he oído, excelencia, protestó nuevamente el judío intentando aproximarse un poco más a Chauvelin. Juro por Abraham, Isaac y Jacob que cumpliré todas las órdenes de su excelencia y que no me moveré de aquí hasta que la luz de su rostro no vuelva a mostrarse a este humilde servidor. Con todo, su excelencia, debe recordar que soy un pobre anciano y que mis nervios no son tan fuertes como los de un soldado joven. Si los ladrones que me rodean a medianoche llegan a este camino solitario, el miedo podría hacerme gritar y obligarme a correr. ¿Por qué he de sufrir un castigo tan terrible por algo que no puedo remediar? El judío parecía realmente angustiado. Temblaba de pies a cabeza. Era evidente que no podía quedarse solo en medio de aquel camino solitario. El hombre tenía razón. Sin querer, movido simplemente por el pánico, podía ponerse a gritar, advirtiendo de este modo a la astuta Pimpinela Escarlata. Chauvelin se quedó pensando por unos instantes. ¿Crees que estarán seguros aquí tu carro y tu caballo? Preguntó en tono áspero. Creo que sí, ciudadano, intervino Desgas en este punto. Me parece que estarán mejor solos que con este cobarde y mugriento judío. No hay duda de que, si se asusta, echará a correr o se pondrá a gritar como un loco. ¿Qué hacemos entonces con este bruto? ¿Por qué no la manda otra vez a Calais, ciudadano? Porque quizá lo necesitaremos para transportar a los heridos, dijo Chauvelin con aire significativo. Hubo una nueva pausa mientras Desgas esperaba la decisión de su jefe y el judío seguía lamentándose al lado de su yegua. Bien, sin duda eres un viejo cobarde y perezoso, dijo finalmente Chauvelin. Lo mejor será que vengas con nosotros. Con todo, tápale la boca con una mordaza, ciudadano Desgas. Chauvelin entregó un pañuelo a su secretario, que empezó a enrollarlo en torno a la boca del judío. Benjamin Rosenbaum se dejó amordazar pacientemente. Sin duda prefería aquella situación incómoda a permanecer solo en aquel camino completamente oscuro. Luego los 3 hombres se pusieron en fila india. «Rápido», dijo Chauvelin con impaciencia. «Ya hemos perdido un tiempo precioso». A medida que avanzaban por el sendero, tanto los pasos firmes de Desgas y de Chauvelin como las pisadas arrastradas del judío dejaron de oírse a lo lejos. Marguerite no había perdido ni una sola palabra de las órdenes dadas por Chauvelin. A pesar de la tensión de sus nervios, reflexionó atentamente sobre la situación con aquel ingenio natural que le había merecido el nombre de la mujer más inteligente de Europa. Esta era la única forma de intentar ayudar a su marido. Ciertamente, la situación era muy desesperada.
un reducido grupo de hombres esperaban confiados la llegada de su salvador que, al mismo tiempo, ignoraba por completo el peligro que les acechaba. Todo aquello le parecía demasiado horrible. En medio de la noche, en una playa solitaria, había unos cuantos hombres indefensos, ya que se encontraban cercados y no sabían nada de ello. Entre los así rodeados había uno que era su querido esposo, mientras otro era el hermano que amaba. Marguerite se preguntaba de un modo vago dónde estarían los demás que aguardaban tranquilamente que él llegara a la Pimpinela Escarlata, en tanto que la muerte acechaba por cada roca del acantilado. Por el momento nada podía hacer, salvo seguir a Chauvelin y a los soldados. Tenía miedo de perder el camino y de llegar demasiado tarde. Quizás encontraría la choza vacía, sin haber podido avisar a los fugitivos y a su valiente libertador. Por un segundo pasó por su mente la idea de ponerse a gritar con todas sus fuerzas, dado que Chauvelin parecía temer que fuera posible advertir a la Pimpinela Escarlata y a sus amigos. Se trataba de un intento desesperado por hacer que la oyeran y tuvieran tiempo de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Con todo, no sabía si estaba aún muy lejos del acantilado. Ignoraba si sus gritos llegarían a oídos de aquellos hombres condenados a muerte. Su esfuerzo podía ser prematuro y no quería correr el riesgo de advertir a sus enemigos. Con seguridad la amordazarían igual que el judío y se convertiría en otra prisionera indefensa una vez hubiera caído en manos de Chauvelin y de sus hombres. Como un fantasma, Marguerite se deslizaba sigilosamente por detrás del seto. Se había sacado los zapatos y sus pies descalzos solo estaban cubiertos por las medias ya muy estropeadas. Sin embargo, no sentía ningún dolor. La firme decisión de llegar hasta donde estaba su marido, a pesar de su destino adverso y de su astuto enemigo, la hacía insensible al dolor físico, y acusaba doblemente sus instintos. No se oía nada, excepto el rumor acompasado que producían al andar los enemigos de Percy. Tampoco veía nada, fuera de la visión imaginaria de una choza en la que su marido caía ciegamente como si fuera una trampa mortal. De pronto, su mismo instinto aguzado hizo que se detuviera en su alocada carrera, moviéndola a agazaparse a la sombra del seto. La luna, que hasta entonces la había favorecido manteniéndose oculta tras las nubes, surgía ahora en todo su esplendor, en medio de aquella hermosa noche de otoño, iluminando con su brillante luz el fantástico y solitario paisaje. Allá, a menos de 200 metros de distancia, aparecía el borde del acantilado y debajo, extendiéndose hasta la feliz y libre Inglaterra, se agitaba el mar de forma pacífica y suave. Los ojos de Marguerite reposaron por un instante sobre las aguas brillantes y plateadas. En aquel momento, después de haber estado entumecido por el dolor durante tantas horas, su corazón pareció explayarse a sus anchas, al tiempo que las lágrimas bañaban sus mejillas. A unas 3 millas de distancia se podía ver un yate anclado, ondeando al viento sus velas blancas. Más que reconocerlo, Marguerite intuyó que era el Daydream, el yate favorito de Percy, con el viejo Briggs y los demás marinos ingleses a bordo. Las velas blancas brillando a la luz de la luna parecían enviarle un mensaje de alegría y de esperanza, aunque temía que nunca podría realizarse. Sin duda allí, en medio del mar, estaba esperando a su dueño, igual que un bello pájaro dispuesto a levantar rápidamente su vuelo. El amo de aquel yate, sin embargo, no podría llegar hasta él nunca más volvería a subir a su magnífica cubierta, ni podría contemplar otra vez los blancos acantilados de Inglaterra, el país de la libertad y de la esperanza. La vista de aquella embarcación pareció infundir en Marguerite, cansada y sin ánimo, la fuerza sobrehumana de la desesperación. Allí estaba el borde del acantilado y un poco más lejos debía de estar la choza donde su marido iba a encontrarse con la muerte. Ahora, sin embargo, a la luz de la luna podía ver el camino. Le sería posible divisar la cabaña a lo lejos, correr hacia ella y despertarlos a todos, a fin de advertirles que vendieran cara a sus vidas antes de morir como ratas en un agujero. Tropezando con las matas, siguió adelante por detrás del seto.
Debía de haber adelantado a Chauvelin y a Desgas, porque había llegado ya hasta el borde del acantilado y podía distinguir perfectamente sus pasos a su espalda. Sin lugar a dudas, bajo la luz de la luna que caía del lleno sobre ella, sus enemigos habrían visto ya su figura recortada sobre el fondo plateado del mar. Creyó, no obstante, que la visión habría durado únicamente un segundo, ya que enseguida se agachó igual que un animal temeroso. Se asomó entonces por entre las rocas del acantilado. El descenso no sería difícil, dado que los peñascos ofrecían a sus pies firmes puntos de apoyo. Mientras observaba, descubrió a la izquierda y a mitad de la pendiente una rústica construcción de madera, a través de cuyas rendijas brillaba una tenue luz roja. Su corazón pareció que dejaba de latir. Su alegría era tan grande que la sentía igual que un dolor intenso. No podía calcular a qué distancia se encontraba la cabaña. No obstante, emprendió el descenso sin vacilar, apoyándose de roca en roca. Ya no se preocupaba del enemigo que tenía a sus espaldas ni de los soldados. Los hombres de Chauvelin estarían ocultos indudablemente, ya que el inglés alto todavía no había aparecido. A pesar de que caía y de que estaba medio mareada, siguió corriendo alocadamente con los pies lastimados. Siempre iba hacia adelante, hasta que una piedra, una hendidura o un trozo de roca desprendida la hacían caer al suelo violentamente. Con todo, se levantaba de nuevo y proseguía su carrera. Su misión era advertirles, gritar que huyeran antes de que él llegara a su libertador. Debía decir a su marido que se alejara de aquella trampa mortal que lo llevaría a un fin terrible. En aquel momento, sin embargo, oyó que se acercaban unos pasos más rápidos que los suyos. Un instante después, un hombre la sujetaba por la falda y tirando de ella la hacía caer de rodillas. Al mismo tiempo notó que algo le tapaba la boca para impedirle que gritara. Desconcertada y enfurecida por la amargura del fracaso, miró a su alrededor sin poder pedir ayuda. A través de la niebla que parecía cubrirla por entero, vio que alguien se inclinaba hacia su cuerpo. Entonces pudo distinguir un par de ojos maliciosos y astutos que, en su mente excitada, le dieron la impresión de que emitían una luz verde, enigmática y sobrenatural. Marguerite se hallaba recostada sobre un gran peñasco y Chauvelin no podía distinguir sus facciones. Por esto pasó por encima de su rostro los dedos blancos y delgados de su mano. «Una mujer», susurró él. «Por todos los santos del cielo». Tras esto, añadió para sí mismo: «No podemos dejarla suelta, desde luego. Me pregunto si será...». De repente hizo una pausa. Al cabo de unos instantes de silencio mortal, empezó a reírse de una forma curiosa y tranquila. Las risas duraron un rato. Marguerite volvió a sentir entonces con un horrible estremecimiento que aquellos dedos sutiles pasaban otra vez por encima de su rostro. «Mi querida señora», murmuró Chauvelin con una cortesía afectada. «Sin duda es una agradable sorpresa». Al mismo tiempo, Marguerite sintió cómo le tomaba la mano incapaz de resistirse y se la llevaba burlonamente a sus delgados labios. La situación era realmente grotesca, a pesar de ser a la vez espantosamente trágica. Aquella pobre mujer fatigada, con el corazón desgarrado y casi enloquecida por la amargura de su fracaso, recibía a sus pies las inútiles galanterías de su mortal enemigo. Estaba a punto de perder el sentido. La mordaza la ahogaba y ya no tenía más fuerzas para moverse ni para proferir el más leve sonido. La excitación que durante tanto tiempo había dominado su delicado cuerpo parecía haber desaparecido de pronto. En aquel instante no sentía más que una aguda desesperación, cuyo efecto era una parálisis total de su mente y de sus nervios. Chauvelin debió de dar algunas instrucciones, pero ella, en su aturdimiento, no consiguió oírlas. Sintió entonces que la asían por los pies y que alguien le estrechaba más la mordaza, al tiempo que unos brazos robustos la conducían hacia la pequeña luz roja que antes había visto, pensando que era el débil resplandor de su última esperanza. Espero que les haya gustado.
No olviden presionar un pulgar hacia arriba y suscribirse pronto.